Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Un placer y un gusto enorme estar nuevamente en una emisión más de Comentando sobre Música y Artes. Y hoy tenemos un gran conversatorio y hablaremos de un tema muy importante y creo que es toral, sobre todo en la música que no tiene que ver con la clásica, aunque es un clásico. ¿Alguna vez se han preguntado qué es una fusión o por qué se hace una fusión? ¿Qué consiste ello? ¿Y qué es la fusión en la música? Bueno, pues el término fusión se puede entender en lo que no es musical en dos diferentes procesos, el proceso físico y el proceso químico. Pero más allá, en la música se entiende cómo las diferentes corrientes que se pueden utilizar para volver o hacer un nuevo producto. Pero primero vamos aquí, en este día nos acompañan el maestra Lucy Maya. Usted bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. El maestro Vladimir Alfonseca, clase de guitarrista y guitarrista consumado, y el maestro Pedro Galindo, como dijera palabras del maestro Vladimir Alfonseca, tremendo baterista. Muchas gracias y muy buena tarde por estar aquí con nosotros. Antes de entrar en el tema que es para nosotros es importante hoy, es hablar del jazz y sus fusiones y cómo se crea, cómo se lleva a cabo, quién decide, por qué, cómo hay esta sinergia entre los diferentes ritmos. Y con el jazz quiero nada más darles a la gente que nos escucha, que nos está viendo en este momento, una pequeña introducción, ¿no? De qué es el jazz y cómo se creó el jazz y así, y luego ya entramos en materia, maestro, por favor. Obviamente el jazz es un género, un estilo musical que surge de la mezcla de diferentes melodías y ritmos afroamericanos. Es considerado como uno de los más famosos y populares de la música en el mundo, que se creó en Luisiana. Ahí fue donde sale por primera vez esto, y normalmente lo que se tiene como de historia es que empezó con los cánticos que hacían los afroamericanos que estaban en los plantíos y como una forma de protesta. De ahí empieza a tomar idea. Son tres elementos importantes los que contiene el jazz, según los historiadores, que es el blues, el espiritual y el ragtime. Esa conjunción de esos tres elementos tiene los atributos importantes que da el origen al jazz. ¿Cuál es digamos, en esa época, ahora ya es otra cosa, pero en esa época, cuáles los atributos que contenía esto? Era la libre improvisación, o sea, se daba un ritmo estipulado para la gente que nos ve y de repente se empezaba a improvisar sobre ello. Es muy importante también mencionar que el jazz evolucionó a lo largo de los años y surgieron numerosos subgéneros, ¿no? El blues, que fue más o menos de 1870 a 1890, el ragtime, con este gran afroamericano pianista que es muy famoso, Scott Joplin, ¿no? Que le dio un nuevo giro y muy importante a la música. Obviamente el blues y el ragtime que se hizo se llamó el estilo Nueva Orleans, el Dixieland también, el jazz en Chicago, el jazz de Nueva York, el swing, el bebop o el bop, el cool, el hard bop, el free jazz, el jazz fusion o la fusión del jazz que empieza más o menos cerca de 1970, un poquito antes, a 1990, y ya después el jazz contemporáneo, aunque se siguen haciendo fusiones desde esa época hasta nuestros días. También comentarles un poquito que, como decían, a partir de 70 empiezan a aparecer ya las fusiones del jazz con otros géneros, ya después hablaremos de ellos, como el flamenco, el rock, el latino, etcétera. Ahora sí, maestros, haciendo este pequeño preámbulo acerca de cómo viene el jazz, quién inventó el jazz. Hay algunos que dicen que fue Nick La Rocca, un trompetista en esa época que era blanco, ¿no? Quien tuvo pues ahora sí que el honor de realizar la primera grabación de jazz, por eso se le pone como digamos, no como el padre, pero como el inventor del rock, y tenía una banda original de Dixieland. Estamos hablando de 1917. Pero bueno, ya entrando en materia, primero preguntarles, antes de hablar de las fusiones y de cuáles serían las importantes, preguntarles a ustedes dos cosas. Una, ¿qué función tiene el jazz en la sociedad y qué es el jazz para ustedes? Empezamos como los tengo yo en el orden de la pantalla, la maestra Maya, el maestro Fonseca y luego el maestro Pedro Galindo. Muchas gracias, maestro. Sí, bueno, para mí el jazz es voy a acercar aquí al micrófono, sigue siendo una expresión de libertad hasta
nuestros días, hasta este siglo y en pleno 2023, ¿no? Que sigue siendo para mí esta expresión de libertad porque sigue conteniendo tanto textos tanto actuales, ¿no? Ahora que estamos en esta época, en este boom de la fusión del jazz con otros estilos, con música cultural, con música popular, y también en esa expresión de libertad que obviamente nos da la improvisación, pero que también en buena parte nos sigue dando la fusión. Una disculpa. Nos sigue dando la oportunidad de la fusión. Eh, ¿Qué papel tiene todavía en la sociedad o sigue teniendo? Yo creo que ese papel va a ser eterno para el jazz. Yo creo que quedó muy marcado por sus inicios, ahorita que estaba dando usted este recuento sobre la historia del jazz y cómo se comienza a tejer la historia y a sucederse. Pues sí, sigue estando hasta nuestros tiempos, ¿no? Este estilo musical, muchas veces en algunas ha sido desde música de los pueblos hasta música de élite, dependiendo en dónde lo toquen, ¿no? O quienes vayan. Es música como para intelectuales, así como para rebeldes que quieren decir cosas sociales o cosas que estén sucediendo en alguna parte del mundo. Entonces, creo que dentro de estas fusiones, eh, la, la, la tarea o la función que sigue teniendo este estilo es justo eso, llevar estos mensajes que no solamente se dejaron en aquellas épocas como precedentes de contextos culturales y socioculturales, económicos también, ¿por qué no? Sino que hasta nuestros días sigue teniendo esa función, sobre todo en la música original, ¿no? Cuando estamos escuchando ya música original que lleva textos o incluso sin texto también, ¿no? Pero que siguen siendo parte de esa forma de libertad de expresión, por así decirlo. Muchas gracias, maestra. Maestro Vladimir. Bueno, un saludo a todos ustedes. Bueno, para mí el jazz es libertad, aunque con el tiempo vi que de libre no tenía gran cosa, porque uno interpreta que la libertad es el hedonismo, pero musical o académico, pero no. También también tiene sus cosas que estudiar, sus cosas que estudiar. Entonces yo tengo una definición muy particular. Para mí es el lado académico popular. Para mí sigue siendo popular. Académicos. A lo mejor los que lo inventaron no se dieron cuenta que estaban sembrando reglas, pero si tú quieres sonar a determinada época o determinado estilo, tienes que seguir reglas. Entonces, digamos que la libertad llega hasta el dominio de esas reglas. Entonces, para mí sigue siendo libre, pero sí hay un proceso donde hay que entender el lenguaje, ¿no? Digamos que es un lenguaje que hay que aprenderse en el cual tienes acceso a la libertad. Ahora, ¿cuál es su función social? Híjole, pues se me ocurren solo dos cosas, ¿no? Académicamente o para la gente que se quiere, o lúdicamente para la gente que se quiere acercar a la música, es una alternativa. Sobre todo una alternativa cuando tú quieres estudiar, pues puedes ir al lado académico, donde estudias la música clásica, como se le suele decir, o música de concierto, la técnica, la historia, estamos hablando que son casi un milenio de historia. Entonces, el jazz como una alternativa, ¿no? A todo eso, para verlo desde un punto de vista más popular, si se puede decir así, ¿no? Y también otra manera que pienso que el jazz funciona en la sociedad es como un catalizador de la mezcla. Porque, por ejemplo, el jazz ha servido de puentes para distintas culturas, ¿no? Para que se conozcan. Por ejemplo, hay gente del flamenco que a través del jazz empezó a tocar latín, o gente de latín que a través del jazz empezó a tocar flamenco, o gente del rock que empezó a tocar latín a través del jazz.
o gente de Latin que empezó a tocar rock a través del jazz. Para mí tiene esa función de catalizador o de conductor, mejor dicho, de conductor. Y eso es porque esta cuestión de que el jazz lo conforma este tridente de la improvisación, el interplay y el desarrollo melódico libre, pues eso es aplicable a toda la música. Yo acabo estaba escuchando un disco de Makoto Son, un pianista concertista japonés, que toca varios estudios nocturnos de Chopin, pero con improvisación. Entonces, ese bicho o ese virus o esa bacteria se puede convertir en el jazz, que si le cae algo, empieza esa onda de jugar con sus características físicas o químicas, basándome en la analogía que está diciendo maestro. Entonces yo siento que esas dos funciones son las que hacen que sea útil de una manera social y académica y popular también. Gracias, maestro. Maestro Galindo. Mil gracias, antes que nada también, gracias por la invitación y un saludo a todos. Y bueno, lo que es el jazz, yo creo que definir el jazz es la mejor manera de meternos en problemas, porque siempre va a haber miles de puntos de vista y unos así aseguran que es esto y el otro, entonces yo tiendo a ser un poco más cauteloso, pero para mí yo creo que el jazz tiene que tener dos cosas bien, bien importantes, que es improvisación, por supuesto, y un lenguaje armónico sofisticado, ¿no? Que dentro del idioma, ¿no? Entonces, dentro de esos dos elementos, pues puede venir disfrazado de cualquier estilo, cualquier género, cualquier ritmo, por así que de todos sabores, colores y tamaños, pero si tiene improvisación y tiene lenguaje armónico más o menos con complejidad y con todo el lenguaje, pues creo que cabe dentro del jazz, ¿no? Hay gente un poquito más tradicionalista que lo encasilla y hay gente que es un poco más abierta. Pero bueno, en mi opinión, si tiene esos ingredientes, pues podría estar dentro de la etiqueta, ¿no? Que ya lo he dicho, no soy muy fan de las etiquetas musicales, pero pues si hay que ponerlas, pues esos serían como mis lineamientos, ¿no? Y en cuanto a la función social, yo creo que, digo, lo malo de ser el último en hablar es que ya me ganaron muchas ideas. Entonces coincido un poco con mis compañeros, pero creo que en esencia ha cambiado, ¿no? Con la historia. Yo creo que originalmente pues era una música de protesta, era una música que servía como para expresar muchos sentimientos y problemas sociales y demás, ¿no? Pero yo creo que fue evolucionando, yo creo que en un punto fue la música pues popular, era la música que tenía que, la gente iba a bailar, la gente iba, pues era como la música, pues más popular, ¿no? Y como tal, pues tenía una función social de más entretenimiento y espectáculo y demás, ¿no? Yo creo que eso lo perdió y se lo heredó un poquito al rock y después al pop y a estos géneros. Entonces ahorita siento que el jazz es más bien como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que nos permite comunicarnos, sobre todo hablando entre músicos. Yo creo que es padrísimo tener unos lineamientos en donde yo puedo llegar con un músico de Indonesia y uno de África y uno de donde sea, poner un papel con unos acordes y poder tocar un concierto entero sin habernos conocido y interactuando, dialogando, etcétera, ¿no? Yo creo que la música, obviamente, pues partamos de que es como medio universal, por decirlo así, pero yo creo que es el estilo que más estimula la comunicación entre culturas, entre idiomas, entre lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas vigentes que tenemos que cuidar, ¿no? Porque muchos estilos, digo, si yo le pongo una partitura a un músico, pues la va a leer, pero no va a haber un diálogo, ¿no? Va a ser, alguien escribe, yo leo, ¿no? Yo creo que el jazz es lo que permite ese diálogo donde yo aporto, alguien me responde y hay ese como intercambio, ¿no? Entonces yo creo que esto es para mí de las cosas más importantes ahorita el jazz. Obviamente hay muchas, pero sería como lo que se me ocurre, ¿no? Adicional a lo que ya comentaron los maestros. Sí, yo creo que nada más podría muchas gracias.
Yo creo que nada más podría adicionar a esto, también hacer una acotación, es que esto que tú mencionas, maestro Pedro Galindo, es obviamente para hacer esto, para poder hablar el mismo idioma, se tiene que estudiar, o sea, nada más de que llego yo y me siento y vámonos y surge, ¿no? O sea, tiene que, como decía, sí es música popular, pero tiene su estructura, tiene su forma, tiene sus reglas, tiene su manera de ser, tiene su manera de interpretar, tiene sus propias escalas, ¿no? Independiente, tiene su propia armonía, en fin, tiene todo un tratamiento que va con una diferencia. Y para poder llegar a esta sinergia, para poder llegar a esta mimetización en la que todos podemos establecer, pues tiene que haber un conocimiento. Y esta es la parte importante. Digo, hay gente que son superdotados y lo pueden hacer así, y hay otros que pues sí hay que ir a aprenderlo, porque pues eso, por ósmosis no se aprende, ¿no? Entonces, no es un virus que si lo adeo, ya me tengo el virus del jazz. Bueno, regresando para que no seas el último maestro, para que pongas, vamos a la siguiente, al siguiente cuestionamiento, porque mucho quiero que nos explicaras tú, y también los demás están en la libertad de hacerlo, porque el tema de hoy es jazz y sus fusiones, que no es lo mismo el jazz fusión que las fusiones del jazz. Entonces, que nos explicaras o para que expliques a las personas y también a un servidor que no estamos muy empapados de esto, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? Ok, bueno, esto también es muy subjetivo, voy a dar mi opinión completamente personal. Yo creo que el jazz, digo, obviamente ha tenido una evolución prodigiosa en el poco tiempo que lleva de existir, pero muy lógica y muy organizada, porque en el inicio, cuando surge, lo que hace es como robarse cosas de todos lados, ¿no? Un poco de la música africana con mezclas de la música popular que había en Nueva Orleans, como comentabas, y eso, o sea, como que se robó ciertas cosas y empezó a generarse como un estilo propio. Entonces, yo pienso que como que se encapsuló un ratito en lo que desarrollaba un lenguaje propio, ¿no? Y en ese momento se estableció lo que podemos pensar como las reglas iniciales y como que el vocabulario, etcétera, ya desarrollando algo propio, ¿no? De lo que se robó un poquito de diferentes lados. Pero llegó un momento en el que esta como burbuja, los músicos ya dijeron, pues, ok, ya conocí aquí, ya conocí acá, ¿qué hay más? ¿Qué sigue, no? Como que hay. Entonces empezaron a sacar así las antenas de ver qué había en la música, como para ver qué se pueden robar. La verdad es que los jazzistas somos unos excelentes ladrones, ¿no? Pero bueno, más que ladrones somos, bueno, me incluyo, no sé si califique como un jazzista, pero creo que son músicos muy curiosos, ¿no? Entonces, cuando escuchan algún elemento musical, ya sea armónico, rítmico, o de cualquier índole, lo escuchan y dicen, oye, esto está interesante, quiero ver de qué se trata, ¿no? Y lo empiezan a estudiar, lo experimentan y terminan haciendo música con estos elementos y a lo mejor ahí se quedan o a lo mejor ahí buscan otro tipo de género. Entonces, como que siempre están con las antenas así viendo qué está pasando y qué pueden incorporar a su burbuja original, ¿no? Entonces, yo creo que, y regresando a lo que hablaba hace ratito, los músicos muy tradicionalistas piensan que el jazz es nada más lo que está en esta burbuja que surgió en los años, quizá, principalmente los años 20, 30, por ahí 40 quizá, ¿no? Pero a partir de ahí, pues empezaron, por ejemplo, no sé, por poner algún ejemplo, Dizzy Gillespie, ¿no? Un día va a Cuba y oye la música cubana y dice, oye, qué locura es esto, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero hacer esto. Se roba músicos cubanos, empieza a hacer su orquesta con ritmos cubanos, compone, ¿verdad? Y pues surge el jazz latino, ¿no? Y como ese ejemplo, pues hay para todos lados, ¿no? O sea, como que músicos que escuchan algo interesante dicen, yo quiero esto, lo experimentan, algunas cosas las desechan, otras las incorporan, y hay obviamente fusiones de estilos muy afortunadas y otras igual no tanto, ¿no? Las que han pasado la historia, pues son las que creo que se lograron de manera simbiótica, ¿no? Como que se armó algo interesante y surgieron pues ya géneros que casi viven por sí solos, vaya, no dependen del jazz, sino que ya, por ejemplo, el jazz fusión o el jazz latino, algo así, pues ya es un género por sí mismo, ¿no?
Pero yo creo que regresando a tu pregunta, pues surge un poco de esta curiosidad de músicos que están abiertos a todo lo que sucede en cualquier estilo. Digo, si tú hoy entrevistas a músicos y artistas prominentes, las influencias te van a decir desde Debussy o Stravinsky hasta quien me digas, ¿no? Jimi Hendrix, no sé, digo, cualquier estilo. Entonces, somos ladrones, ¿no? Yo creo que de ahí surge un poco esta cuestión de que se fusiona pues para todos lados, ¿no? Yo creo que más que ladrones vamos a dejarlo en interceptores de conocimiento, ¿no? Porque Suena más bonito, sí. Sí, somos interceptores del conocimiento y lo adoptamos de una nueva manera, le damos una nueva visión. Creo que ahí podemos hacerlo para la otra, sí suena así medio claro, ya. No, se graba. Si no va a ser el conservatorio puro ladrón, sí, hay una, nos van a cerrar el changarro. Cosas, exacto, nos enseñan a robarse cosas. Pero bueno, van a ser entonces, interceptores del conocimiento musical y se hace de una manera diferente. Maestro Vladimir, para ti. A mí, bueno, yo me considero, o se me ha considerado por algunos colegas como alguien que trabaja con la fusión del jazz con la música tradicional mexicana contemporánea. Iraida Noriega me hizo el favor de etiquetarme así, y a mí me ha ido muy bien gracias a eso, porque la gente como que digiere mejor mi música o lo que yo escribo. Entonces, viendo o sea, yo encontré un camino para lidiar con el jazz a través de la fusión por mi raíz cultural, porque a mí me costó mucho trabajo entender que el jazz es un folclore. O sea, si bien ha tenido una evolución y ha tenido mucho interactividad con muchas culturas, el jazz tradicional es un folclore, igual que el son jarocho, o el son jalisciense, o el son ismeño, o el son de la Huasteca. O sea, es un folclore. Entonces, yo empecé a ver que por mucho que estudiara y que me esforzara, nunca iba a tocar como un niño del Bronx, que su abuelo tocó con no sé quién y su bisabuelo tocaba en la Big Band de no sé quién. Y traen eso como cuando tú vas a Tlacotalpan y ves al niñito tocar y tú dices, ¿por qué esas síncopas yo no las siento así? Pues porque hay que ser parte de una cultura. Entonces, ahí yo encontré esa magia del jazz, que ciertos conceptos, que fue lo que Pedrito decía de cuando Dizzy Gillespie fue a Cuba, que ciertos conceptos te permiten unirte a la fiesta, pero desde tu raíz o desde lo que tú eres, porque bueno, a mí me tocó lidiar con el jazz desde mi cultura, pero hay gente que lo hace desde sus gustos, con el rock, con el pop, bueno, hasta con la música evangélica o la música sacra, por moderna, de llamarla de alguna manera. Hay de todo. O sea, no dudo que haya alguien haciendo reggaetón con conceptos jazzísticos. No lo dudo que debe de haber alguien haciendo eso por Esperemos algún lado. que no. No lo dudo, no lo dudo. Pero sí, yo tuve que investigar mucho acerca de cómo se dan estas fusiones, porque de partir de decir yo quiero fusionar el son jarocho con jazz, pues la mayoría que hace, pues toca un estándar de jazz con el ritmo de Veracruz, y así no funciona. Entonces sí hay que meterse a investigar, a transcribir, a ver cómo ellos lograron ese proceso químico, musical, para causar una reacción y saliera un compuesto nuevo. Exactamente eso, no un elemento nuevo, un compuesto nuevo que tiene diversos elementos. Y yo descubrí algo muy importante, que hubo una época que Miles Davis estaba muy frustrado porque el jazz no lo podía llevar a ser masivo. Él fue a Woodstock, fue a festivales así, y él tuvo mucha frustración de que el jazz no podía alcanzar ese nivel de agresividad y de potencia. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a aportar instrumentos, guitarra con distorsión, bajo eléctrico. Hay una entrevista para los que nos ven y nos escuchan, si pueden ver, de Ron Carter,
que él dice, yo le dije a Miles Davis que no iba a tocar bajo y no toqué el bajo eléctrico. Yo toco contrabajo y eso es a lo que me dedico. Y entonces, si te das cuenta que así que libre, tampoco es, o sea, tuvieron sus intentos, es prueba y es muy parecido. Para mí la fusión del jazz es muy parecido a la física de la química. Es prueba, reacción, regresar, funcionó, no funcionó. Y obvio, hay amalgamas que amarran, como bueno, la música cubana y el jazz, obviamente por sus raíces afroamericanas, bueno, africanas, pues tenían ahí unos elementos, un gen en común. Entonces, hablar de la fusión del jazz, pues en realidad tendremos que hablar de múltiples procesos en distintas épocas y en distintas culturas, y eso pues, ya nos da un mapa brutal del país, del continente y de todo eso. Pero sí, yo sí le incito a la gente que quiere investigar acerca de eso, se mete a través de estas personas que fueron, digamos que, los principales eh, alquimistas del jazz, ¿no? Miles Davis es tan respetado por eso, y de ahí en fuera todo eso, ¿no? Y luego ir a ver cómo en cada país fueron adaptando ese concepto, porque en Brasil tiene su onda, la India tiene su onda con el jazz. Armenia, que ahora nos dio a un genio que vive en Nueva York, Tigran, toda esa gente, es otra onda y sí es importante, es digno de investigar, escuchar y ver cómo el jazz se fue manifestando de distinta manera en cuanto a la cultura y en cuanto a las técnicas musicales, ¿no? Eso es lo que yo podría hablar de la fusión. Muchas gracias, maestro. Maestro Lucy. Sí, me recordaste a cuando dice algo así parecido, parafraseando ahí una película de niños, que no cualquiera puede ser jazzista, pero un buen jazzista puede provenir de cualquier lugar, ¿no? Y eso me recordaste a lo que decías de Armenia y todo eso. Bueno, yo creo que en esto de la fusión sí responde mucho como a una inquietud de nosotros como músicos de pronto queremos buscar algo, pues algo nuevo, algo fresco. Muchas veces responde también al tema de que, bueno, ya por mucho tiempo estuve haciendo, vamos, este tipo de jazz o este concepto, ahora quiero mudarme hacia algo, pues sí, que tiene que ver con mis raíces, o ahora quiero yo hacer una propuesta, o qué sé yo, ¿no? En la actualidad hay tanto, ¿no? Ahorita estaba pensando en todos estos proyectos que tenemos en nuestro país, ¿no? Que a veces se etiqueta como jazz mexicano, o a veces aparece, yo veo de repente en TikTok como Mexican Jazz, o jazz mexicano, o jazz hecho por mexicanos, y de pronto estas fusiones pues hay unas que uno escucha y dices, wow, qué padre, ¿no? ¿En dónde salió? Y otras que a veces se esfuerza, ¿no? Por querer escuchar algo del jazz y realmente terminas escuchando esta música popular en una instrumentación diferente, donde solamente cambió la instrumentación, pero a lo mejor no tiene tantos tintes del jazz, ¿no? Solo digamos tiene la formación instrumental, pero no propiamente estos elementos que comentaba el maestro Pedro, ¿no? Alguna complejidad rítmica o alguna complejidad armónica, ¿no? Y creo que en esta parte de la fusión, o cuando nosotros como jazzistas queremos fusionar la música, esta música que nosotros hacemos, a la que nos dedicamos, a la que le entregamos tanto de nuestro tiempo de formación académica, como decíamos, y de repente queremos hacer este tipo de fusiones, creo que ahí lo complejo es verdaderamente que como decías, esta amalgama suene a eso, ¿no? Que verdaderamente suene a que tiene tintes del jazz, pero que conserva esto que te hace bailar de tu música, ¿no? De tu música popular, en este caso mexicana. Bueno, por ahí tenemos, digo, no es comercial, ¿verdad? Pero por ahí tenemos justamente un video que estrenamos en septiembre, me parece. No, perdón, en noviembre. Y tenemos un video ahí que justamente busca esto, ¿no? Y sí digo, bueno, bautizaron al maestro, pero pues claro que sí.
Pues sí, esto, maestro. Realmente sería mi opinión. Fíjese que, bueno, quisiera decir algo. Realmente, Quisiera, adelante. sí, yo me considero como una de esas personas que tengo esa aspiración, ¿no? A realmente querer y poder amalgamar, porque a mí me tocó que más bien, yo soy una mexicana que no estuve muy en contacto con la música mexicana. Casi siempre era música orquestal. Digo, mi formación en el violín empezó tan pequeñita que realmente yo escuchaba otras cosas, ¿no? Pero música mexicana como son jarochos, así que escucho que la gente, eso. Entonces ha sido difícil para mí poder hacer esta cosa. Y bueno, y quería comentar algo también importante que tal vez venga mucho al caso es los diferentes tipos de scat que podemos escuchar en esta fusión, porque ahorita que hablabas de músicos armenios, por ejemplo, cuando uno escucha a Nana Musorti y de repente los scats que ellos sacan, pues definitivamente son sílabas muy enriquecedoras para los que no tenemos esa fonética en nuestro idioma, ¿no? Entonces, dentro de esa fusión que se hace, pues quedan algunas resultantes, por ejemplo, en esta herramienta improvisatoria del cantante, pues quedan algunas resultantes muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor a nosotros de habla hispana y muy en contacto con el inglés norteamericano, pues son diferentes sílabas. Y bueno, quería hacer nada más esa pequeña nota también que me parece importante. Muchas gracias, maestro. Yo creo que haciendo, para la gente que no es pues, una compilación de lo que hablaban los maestros, creo que podemos decir que en cuanto a las fusiones del jazz, hay que destacar siempre que es muy propicio el jazz para los cruces con otros estilos, como lo comentaron, ¿no? Y las fusiones, pues, son muy numerosas. Obviamente, como decía el maestro Pedro, hay algunas que se han quedado, que son clásicos ya, hay otras que están por descubrirse. Y obviamente, creo que podríamos a lo mejor clasificarlos como primero fusiones étnicas, ¿no? Que tienen que hablar con lo que decías, maestro Vladimir, con estilos propios de un folclore o de una determinada zona, ¿no? Como fue, por ejemplo, el jazz flamenco, el jazz folclore el africano, digamos, el jazzman que le llamaron ellos, el jazz hindú, ¿no? De estos, del jazz flamenco, a lo mejor el que podemos, aunque no lo empezaron unas personas de habla hispana ni española, porque creo que el primer disco que está documentado por ahí se lo hizo Miles Davis y Gil Evans, ¿no? Después vino Coltrane, después Chick Corea, que también hizo con ese Spain, famosísimo disco Spain, pero que digamos ya como Pedro Iturralde, ¿no? Saxofonista también, y luego pues Paco de Lucía, digamos, ya con esto, ¿no? El jazzman o el folclore de África, con este gran baterista, ¿no? Art Blakey, también, o Max Roach, o la Tunji, ¿no? También otro, y Fela Kuti, ¿no? Entonces, creo que con esto digo, para que la gente vaya buscándolos ahí y por ahí pues, sepa que no nada más son nombres que inventamos, sino sí existen y también están los ejecutantes, ¿no? Del jazz hindú. Obviamente Ravi Shankar es uno de ellos, aunque antes John McLaughlin estaba ahí y Joe Sanguinul, en fin. Y estas fusiones, después vienen los del latino, lo que tú hablabas del el afro jazz, ¿no? O el afro cubano, el cubop, como le pusieron, ¿no? Con Gillespie, también Tito Puente, que por ahí tiene participaciones, Machito, Mario Bauzá, ¿no? Y luego viene el jazz brasileño, que combinan el bossa nova con esta parte. Está Ayrton Moreira, Pat Metheny también, que hace muchas, Nana Vasconcelos, que también hace esas cosas. Y luego estos quizás son los más recientes, pero por ejemplo estaba el jazz rock, el jazz pop, el acid jazz, ¿no? El hip hop jazz, el cool jazz, el bebop, el modal jazz, el rhythm and blues, el funk, el jazz funk, y quizá los más modernos, ¿no? El crossover, el M-Bass, el ska, ¿no? El jazz, el smooth jazz, en fin, creo que como todas estas funciones que están, quisiera yo que cada uno me explicara cuál es la fusión que más le gusta y por qué. O sea, cuáles son las particularidades de esa fusión y por qué para ustedes son llamativos. O sea, no sé, el cool jazz, el cool jazz, esto es la parte principal y a mí me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo que, por ejemplo, todas las fusiones la mayoría de las cosas es porque nos permite
ser libres en el sentido de la expresión, ¿no? De la máxima expresión, todo lo que la gente tiene que decir, que a lo mejor no lo puedo decir con palabras, pero puedo decir a través de la música, y que mucho de esto siempre tiene que ver con la improvisación, pero tiene que ser una improvisación dentro de lo estructurado que debe de ser. Maestra Lucy, después el maestro Pedro y terminamos con el maestro Vladimir. Bueno, yo creo que la fusión que más, gracias maestro, la fusión que más me gusta o me ha llamado la atención es el jazz, bueno, esta parte improvisatoria que se unió con el gospel. Para mí es una de las más ricas en cuestión de libertad, ¿no? Siento que conserva de alguna manera una armonía, pues sí compleja, pero vamos, no tanto que le permitiera casi a cualquier persona congregada ahí en el coro de jazz poder improvisar, ¿no? O sea, no era tan compleja o tan densa la armonía que, pues, porque ahí pues participaban todos, ¿no? Todo aquel que tuviera algo que decir en ese momento podía soltar cantando y diciendo lo que en ese momento estaba sintiendo. Era un poquito como lo que se hacía en el ring shout, pero acá en tiempos más modernos. Entonces había esa fusión, es de lo que más me gusta. Sí, también me siento muy, muy atraída en estos últimos años por la fusión con el guapango. ¿No? Yo traté de hacer así como que esta fusión, ¿no? Lo traté de hacer con mis elementos, realmente como comenté hace ratito, no estaba como tan, ay, discúlpenme, tan, attached, Atraída. Ay, decir que ¿No? sí, gracias. Tan atraída. Sí, como que tan atraída, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, no estaba yo como tan pegada a esa música, entonces por eso me costó trabajo, pero traté de hacer mi mayor esfuerzo porque realmente quería hacerlo. Y entonces, pues ya después, obviamente, a quien bautizaron, ¿no? Acá el maestro Vladimir, pues sí me ayudó y un poco más a estructurar, ¿no? Y a decir, mira, si quieres conservar el jazz, pues entonces tiene que tener estos otros elementos y tal, ¿no? Entonces creo que me ha llamado mucho la atención porque de alguna manera tiene esta huella muy, muy de nosotros, ¿no? Muy de acá de México. Entonces cuando vamos a otros países u otras personas escuchan nuestra música, pues obviamente lo que quieren escuchar es también algo que tenga que ver con nosotros, ¿no? Y eso me decía familia que tengo en París, dice, bueno, pero es que cantar la Vie en Rose, como estilo Edith Piaf, nosotros lo tenemos tanto que realmente queremos escuchar algo que tenga que ver más. En cambio, cantar la vida en rosa en mariachi, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, y con una extensión armónica Claro. chida, nada, no es cierto. No, pues bueno, muchas cosas, ¿no? Pues, digo, podemos meterle tantas cosas. Entonces, realmente creo que estos dos, me gustaría pensar en otro, creo que el cool jazz para mí fue también una parte muy importante porque, digo, de pronto se requiere, siento, en el cool jazz, ya en términos de improvisatorio, se requiere como de una gran como concentración, pero también, ¿cómo diré? Como que se profundizó ese diálogo con los demás, muy de mi interior, dejarlo ver hacia afuera y todo, no sé, esta onda que se siente mucho, ¿no? Con todos estos músicos que impulsaron esta fusión o este movimiento, por así decirlo también. Y por eso creo que se ha tomado un poquito como la onda como de, no, pues es que para hacer cool jazz hay que estar en onda. No, yo definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Creo que esa onda proviene, o sea, no proviene de una sustancia en la que yo tengo que entrar, ¿no? Sino más bien de una química en mi cerebro que hace que todo esto que está dentro de mí pueda salir, ¿no? Entonces creo que para mí el cool jazz es también de mis más favoritas fusiones. Oh, no, imagínese, maestra, si se aprendiera el jazz con una pastilla o con un estupefaciente, algo, o sea,
No, si yo me tomo esta pastilla, ya me sé los caprichos de Paganini, en vez de estudiar, pues digo, ¿usted cree que estaría yo tantos años estudiando instrumentos? Pues ya nada más sería así, digo, pues ojalá, ¿verdad? Pero no, digo, son las épocas, son los momentos que pasó la historia y bueno, pues así se dieron. Algunos sí atribuyen a ciertas cosas, pero pues la verdad es que la música ahí está y se puede hacer sin eso. ¿No? O con, pero bueno, la idea es que sea sin, ¿no? Lo La idea más, es lo que más sea sano así, posible. para que sea Maestro honesto Pedro. también. Gracias. Bueno, yo digo, yo soy baterista, entonces tiendo a tener una cierta predilección por cuestiones rítmicas, ¿no? Y creo que pues ahí el jazz ha tenido tremendas fusiones, ¿no? Yo, más que hablar de cuál fusión es mi preferida, creo que en cada fusión hay cosas que me encantan y otras que no me encantan tanto, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, a lo mejor preferiría hablar como de unos 3, 4 músicos que creo que han hecho fusiones bien, bien interesantes, ¿no? El primero que me viene a la mente, y ahorita lo comentaba Vladimir, es este pianista de Armenia, ¿no? Que se llama Tigran Hamasyan, que hace una mezcla bien, bien interesante. Digo, no solo de jazz con música de Armenia, sino también pues mete ahí de todo y creo que es una propuesta súper interesante y rítmicamente, digo, a mí me atrapa, así son de esas cosas que oigo y digo, que cuánto hay por avanzar, ¿no? Realmente es una tremenda propuesta, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, hay un percusionista hindú que se llama Trilok Gurtu. Él toca tablas y toca una especie como de batería. Y en los 90 estuvo sacando algunos discos bien interesantes de música hindú con jazz, ¿no? Creo que es como de las propuestas interesantes de esa mezcla que no es tan común, ¿no? Y justamente hace rato venía oyendo un disco de un saxofonista de Noruega que se llama Jan Garbarek, que el disco que venía oyendo es una mezcla de puros música popular de Noruega, que se llaman runas, me parece, este, con arreglos bien bonitos, ¿no? Entonces, más que hablar como, o sea, yo creo que hay fusiones súper afortunadas en todos los estilos, pero siempre termino gravitando sobre ciertos músicos en particular, ¿no? Ahora, si tuviera que escoger, yo creo que el jazz y la música brasileña han hecho una mancuerna increíble y el jazz y la música cubana, ¿no? Creo que esas dos han sido de las que han producido más cantidad de música de calidad, en mi opinión, ¿no? O sea, ejemplos de jazz y flamenco sí hay, pero poquitos, muy buenos, ¿no? Jazz y tango, pues también hay, pero lo que hay de música jazz brasileño y jazz cubano, creo que es así un torrente de músicos increíbles, ¿no? Entonces, pero bueno, ya medio me escapé de no decir uno solo, pero esas serían como mis selecciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias, maestro. Maestro Vladimir. Bueno, eh, yo voy a hablar de las fusiones que más me han gustado, pero son fusiones paralelas al jazz, pero no nacen en el jazz. Quiero hablar de esto porque cuando yo descubrí esto fue un parteaguas para mi carrera y para mi visión, sobre todo como compositor, y tuve que reestudiar armonía, totalmente, así, desde cero. Yo en la escuela llevé 7 años de armonía, vimos el método de Dick Rube y de Berkeley y lo terminamos, y yo tuve que casi casi desecharlo cuando empecé a estudiar con un músico brasileño que estudió en Bélgica y que estudió aparte en la Escuela Federal de Río de Janeiro, donde ahí pues no hay armonía de Estados Unidos, ahí enseñan armonía clásica y los maestros van explicando los fenómenos jazzísticos conforme a, a los periodos de la música clásica, ¿no? Y eso me voló la cabeza, o sea, muchas cosas que yo creí que eran del jazz, fui a descubrir que no, que Chopin Que les venían desde llevaba, Bach. sí, que Bach les llevaba mucho, que Chopin les llevaba mucho, que Tchaikovsky les llevaba mucho, y que Debussy y Ravel, todavía el jazz no llega a eso, ¿eh? Esos acordes decimoquinta, decimosexta, construcción por pisos, que sea consonante, Gil Evans lo intentó, y Charles Mingus también lo intentó,
pero yo he oído más aproximaciones a eso en otra cultura, de la cual quiero hablar de mis dos fusiones favoritas, que me marcaron y que es lo que me conmueve y en mi lecho de muerte es lo que quiero escuchar. A mí me gusta mucho la fusión de la armonía impresionista con la música popular brasileña. Eso, César Camargo Mariano, Egberto Gismonti, Toñinho Horta, que fue maestro de Pat Metheny fue a vivir allá, a aprender armonía con él. Wayne Shorter fue a aprender armonía allá. La gente vive engañada creyendo que la armonía modal salió de Estados Unidos. No. Hay que hablar con gente de otros lados para que te expliquen su versión también. Cuando yo escuché eso, quiero hacer una recomendación a todos. Si alguien se puede dar el tiempo de escuchar el disco Voz y Sudor, en portugués es Voz e Suor, de César Camargo Mariano y la cantante Nana Caymmi, van a saber a qué me refiero. Parece que Debussy hizo música popular. Y es algo que me tocó. Esa es mi fusión favorita y es algo que yo intento dominar. Intentar usar esos acordes, esas progresiones llenas de colores, de carga emocional, que son muy poco escuchadas, ¿no? Y que por algo Pat Metheny fue a vivir allá y aprenderla. Y por algo su música se desmarcó de las secuencias tradicionales, ¿no? Esa es mi primera. Y otra, yendo a la música cubana, la época del filín, con César Méndez. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, vean la película de Tintán del Ceniciento y transcríbanse ese bolero, para que vean la armonía, la melodía, o sea, hay que entender que otras culturas también estuvieron así, así de tener su propio fenómeno jazzístico. Entonces, para mí esas son las dos cosas más hermosas. Y cuando eso se mezcló con el jazz, con Paquito de Rivera, con Egberto Gismonti, bueno, bye. Fue el pináculo para mí, ¿no? Y como parte del movimiento, pues la música tradicional mexicana con el jazz también es de mis favoritos. Perfecto. Ya antes de terminar y cerrar, ¿qué sería lo más importante? Digo, ya algunas cosas nos las dijiste más o menos. ¿Qué sería lo más importante para los jóvenes que quieren estudiar jazz? Porque creo que todo mundo como artista busca tu propia voz, ¿no? Tu voz interna, cómo exteriorizarla y buscas tu camino. Como lo decía el maestro Pedro al principio, la música clásica es la partitura de tratar de producirla lo más fiel posible por los deseos del compositor, ¿no? Entonces, pero por ejemplo en el jazz, como cada quien, digo, independientemente, porque digo, puede ser hasta tratando de ensayar, uno empieza, o estudiando, uno empieza como que a buscar y dicen, por aquí, a lo mejor puedo crear mi propia fusión. Pero ¿qué sería lo más importante de ustedes de recomendarle a los jóvenes, primero para tener un estilo propio? Y en ese estilo propio muchas veces uno encuentra la fusión a dónde va o cómo crearla, ¿no? Creo que en este sentido, por ejemplo, tú decías, maestro Vladimir, ¿no? Yo escuché esto y este cuate me dijo y por ahí me fui y entonces de todo eso tú estás haciendo tu propia fusión, ¿no? Aunque te encasillen en Mexican Folklore Jazz, ¿no? Que podemos bautizarlo así, lo que sea. Digo, no puede ser mariachi jazz, pero Mexican Folklore sí puede ser, ¿no? Pero digo, aunque te encasillaran en Latin Jazz, pero estás creando tu propia voz, ¿no? Que creo que ese es tu propio estilo, que eso es lo más importante. Ustedes, desde su punto muy particular, ¿qué es lo que le aconsejaría? Porque esa es la parte importante. ¿Cómo puedes lograr tu propio estilo, ¿no? Desde que un grupo o uno como persona, ¿no? Porque creo que ese es el ideal que quizá todo maestro busca en un alumno, aparte de la ejecución, que esté bien y que comprenda todo lo que se aprendió, pero creo que la parte final es como ver a los hijos crecer y sabe que se va a poder valer por sí mismo, ¿no? Yo creo que y ya encontró la carrera y se va a desarrollar y la va a desarrollar al potencial. Pero yo creo que en la música, ¿no? Porque muchas veces estamos imitando cuando somos estudiantes, ¿no? Y ya con la imitación es bastante, porque si lo haces igualito que fulano de tal, pues ya llevas ganado algo, quiere decir que sí te sirven este par de cosas que te regaló Dios, ¿no? Te sirven para eso. Entonces,
por lo pronto todos aprendimos a base de imitación y digo, ya es un gran progreso el imitarlo como es, y ya esto es gran otro post. Entonces, primero haremos el maestro Pedro Galindo, después Vladimir y la maestra Lucy al final, por favor. Híjole, es una buena pregunta. Hay una frase de Miles Davis que me recordaste ahorita, que es eso, que decía en inglés, first imitate, then innovate. O sea, primero hay que imitar y después hay que innovar, ¿no? Yo siento que todos inevitablemente tenemos un sonido propio, porque aunque yo trate de imitar con todas mis ganas a algún músico o a lo que sea, no voy a sonar como él. Yo voy a sonar como Pedro Galindo tratando de imitar a fulanito, que ya en sí es un sonido, ¿no? A lo mejor no es muy propositivo o no, pero yo creo que todos los músicos de jazz tienen su sonido propio porque suenan a original o a que están imitando a alguien o lo que sea, pero pues suenan a ellos, o sea, no hay manera de evitar tu propio sonido, yo creo, ¿no? Yo siento muchas veces que es como o sea, yo creo que hay que nutrirte de mucha música, de mucha cultura y demás, y a fin de cuentas eso se convierte como una especie de buffet gigantesco, ¿no? En el que hay muchísimos platillos, y a lo mejor si yo entran 10 gentes a un buffet, cada uno va a salir con un plato diferente, ¿no? Uno agarra arroz y pescado, otro ensalada y carne, otro pastel, ¿verdad? Todos estamos frente al mismo buffet, que es la música, la cultura y todo lo que hay a nuestra disposición, ¿no? Y cada quien se va a servir su ración de lo que considere que se le antoja en ese momento. Y eso, a fin de cuentas, pues es lo que te va llevando a tener tu propio sonido, ¿no? Yo creo que no está mal imitar, yo creo que lo que está mal es tratar de imitar a un solo músico, ¿no? Porque pues te estás haciendo una visión súper limitada, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora que yo imito un poquito de este y un poquito de este y un poquito de este, pues es como que estoy armando mi buffet y voy a terminar con un plato que va a ser completamente único, que va a ser Pedro Galindo tratando de imitar a él, un poquito a él, un poquito a él, y más lo que se le ocurrió, y pues eso ya va a ser mi sonido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay que tratar de conectarse un poquito con lo que uno trae dentro, con lo que uno quiere decir, nos nutrimos de un poco las influencias que queramos escoger, y yo creo que el tener un propio sonido también es algo que tiene sus propios tiempos, ¿no? O sea, no hay manera de carrerearlo, las cosas van a ir llegando, hay cosas que hay que darles tiempo y eventualmente, pues, cuando entendemos hacia dónde queremos ir, pues, también hay que invertirle, pues, tiempo y energía a hacerlo, ¿no? O sea, tampoco es que le voy a dedicar, vaya, que va a llegar de a gratis, ¿no? Entonces, pues hay que estar abierto a influencias, hay que imitar, hay que conectarnos con nosotros y pues tarde o temprano vamos a tener un sonido que óptimamente pues proponga algo, ¿no? Muy bien, excelente, maestro. Maestro Vladimir. Bueno, mi recomendación la divido en dos corrientes, ¿no? La primera, creo que es muy importante también trabajar en una identidad cultural, porque a veces me topo que mis alumnos pues no saben nada de la música de este país, o a veces no saben ni dónde queda un estado. Y yo le digo, oye, métete a ver videos para ver qué música suena, porque es tu cultura, es tu país. O sea, no naciste en Nueva Orleans, no naciste en Chicago, no naciste en París, naciste aquí. O sea, creo que es muy importante trabajar uno su propia identidad, porque eso te aporta algo. O sea, empezando por tus abuelos, tus bisabuelos, tu familia. Si tú le empiezas a rascar a qué oía tu papá, qué escuchaba tu abuelo, qué escuchaba tu bisabuelo, qué se escucha en las regiones, esa cultura te empieza a dar una identidad. Y también a respetar tu sentir y tus gustos, porque pues, a lo mejor sí investigas todo eso, pero tienes un alma de cantar soul o de cantar tango, pues ve para allá, si eso traes en el corazón y eso te conmueve y eso te quita el sueño y a la vez te da la pasión, pues también investigalo, o sea, tampoco creo que hay que decir que, bueno, pues como no naciste allá no tienes derecho, ¿no? Pues entonces no hay que tocar la pentatónica porque en China se usaba, ¿no? O sea,
Hay que... No toquemos a ningún compositor europeo, ¿no? Exactamente. Tchaikovsky, Beethoven, Brahms, ¿no? Sí. Bach. Digo. Exactamente. Hay que tener como que ese lado muy importante. No todo es música, también hay que alimentar el espíritu, el intelecto, la cultura, hay que conocer su país, hay que conocer otras culturas. Eso me parece muy importante y veo que muy pocas veces se estimula, porque a mí me ayudó mucho eso, ¿no? Eso me ayudó a entender un poco más mi música, porque yo también era parecido a Lucy, o sea, no, yo oía el son y decía, bueno, sobre todo el son huasteco, decía, ¿qué es eso? El violín está ahí medio en un tono y la voz en otro, y así, pero ¿por qué suena tan? ¿Por qué quiero llorar? O sea, ¿qué sé? Por el Entonces, sentimiento que te producía, maestro, no sí, exactamente, por el no por los sentimiento. clústeres que se hacían ahí, por el sentimiento. No, exactamente por el sentimiento, porque me recordaba mi infancia, porque mi papá escuchaba eso. Me gusta el bolero porque mi papá escuchaba bolero. Mi mamá escuchaba bolero. Pero también me gusta la música clásica porque mi papá todos los domingos escuchábamos a Moncayo. Entonces, no sé, eso influye. Y No. del lado académico, hay que estudiar, chicos, hay que estudiar. No es gratis ser artista. Hay que estudiar. ¿Te gusta el jazz? Estúdiale todo. ¿Qué pasó en los años 20, en los 30? Bueno, es que yo no entiendo si ahora es gratis. Te metes aquí está todo. Videos, masterclass, libros, todo ahí, estar un disco, o no O alguien sé, ahí a un veces familiar fuera te lo a encontrabas otros en la... lados y entonces, hoy me puedes traer un disco, no Exactamente. sé, algo, ¿no? Sí, y ahora sí no tienen perdón. La película que quieras, y ahí está todo. Entonces yo les digo, no me escuchen a mí, vayan a escuchar a la gente que estuvo ahí. O sea, ve a ver qué dijo el Pelé de la música o el Jordan, ve a ver qué dijeron, qué opinaron, cómo lo fueron haciendo. Empápense de eso en lugar de andar haciendo TikTok o no sé qué. Ve a ver eso, ¿no? Ve a sentir eso porque de ahí van a venir las ideas Ah. y de ahí van a venir los motivos y ya. O sea, yo Y la los invito a eso. inspiración. Y la inspiración. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Maestra Lucy. Pues ahí me escuchan bien, sí, ¿verdad? Sí. Gracias, maestro. Yo les diría 3, 4 cosas prácticas que yo hago para más o menos para saber, ¿no? Si me imagino que si estos tips son para estudiantes de jazz o para aspirantes a la carrera de jazz, les puedan servir. Número 1 es que cuando estás escuchando, tengas una escucha activa y profunda. Es decir, tratar de no cantar o participar en un primer momento, sino simplemente escucharlo y ver qué es lo que está produciendo eh, y tratar de estar aprendiendo en ese momento, así como si fuera una maquinita que en tu cerebro está codificando. En una actuación puedes escuchar 1000 cosas, ¿no? Entonces, la primera cosa sería eso, escuchar. La segunda, bueno, ¿cuáles han sido las influencias en toda mi pasado, ¿no? Todas las influencias, como decían, qué era lo que escuchaban los papás, qué era lo que cantaba la abuelita, en las fiestas a donde ibas de niño, pues, qué era lo que estaba ahí a pedir de boca, ¿no? De qué expresiones musicales tenías a la mano. Y la otra es que ya después, cuando estás escuchando lo que sea, cuando, ¿qué es lo que te hace sentir eso que estabas escuchando, ¿no? En el momento en el que lo estabas escuchando, que de repente, como hace ratito dijo una expresión en nuestro Vladimir, me voló la cabeza, algo así dijiste, ¿no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que escuchaste que te voló la cabeza, que dijiste, yo quiero ser parte de esto?
no sé cómo ni de qué manera, ni siquiera sé cuál va a ser mi primer paso, pero yo quiero ser parte de esto. Y entonces, si eso te sucede con el jazz, si eso te sucede con música que esté relacionada con el jazz, entonces, bueno, ahí tienes la respuesta, ¿no? Entonces, creo que estas tres terminaron siendo tres, no cuatro cosas. La escucha, y yo, claro, la cuarta era solamente volver a decir lo que los maestros dijeron. Bueno, el maestro Pedro Galindo, la imitación. La imitación creo que es tan importante para después tener todo ese universo de cosas y poco a poco ir haciendo mi propia marca, ¿no? Mi propia música con mi sello. Tu propio brand, como dijeron. Ya como dijo Atach, maestra, vamos a anglosajonarnos el día de hoy y vamos a hacer, para hacer exactos, una charla bilingüe. Entonces vamos a crear nuestro propio brand. Entonces, está bien, maestra. Obviamente, todo lo que hemos hablado para la gente que nos ve, el jazz, más que un estilo de música, creo que es una forma de ver y de afrontar la vida. Yo creo porque es música, porque la música es vida y la vida es música. Creo que la música y el jazz tienen la capacidad de humanizar y trascender, y esto nos ayuda a crear una mejor sociedad, ¿no? Así sucedió en algunos momentos en la historia en los Estados Unidos, donde surgió esto, y en otros países. Y yo creo que los que nos dediquemos al arte, los que nos dejemos a la música, sea el género que sea, creo que tenemos que terminar haciendo de eso que estamos haciendo del género una filosofía de vida. Y creo que eso es ya trascender, y creo que sí, lo llevamos y lo llevaremos con orgullo. Muchas gracias, maestros, de verdad, por su presencia en este programa. Y otra vez, retomando palabras del maestro Vladimir, gracias por esta gozadera del programa, ¿no? Con todos ustedes. Ya tienes que patentar varias cosas, maestro Vladimir, ¿no? Un gusto platicar y tener este conversatorio con ustedes, hacer este programa. Y también a todas y todos ustedes por el favor de acompañarnos. Y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta luego. Nos vemos.